Si eres cristiano, Dios te ha adoptado. ¿Qué quiere decir eso? De esto vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo de bienvenida a El Reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Casi pensé que ibas a decir de bienvenida al mes de septiembre, pero eso es mañana. Septiembre, sí, ya estamos casi. Mira, aquí estamos en esta serie que se llama... Se llama Develando tu identidad. Develando tu identidad. O develando tu verdadera identidad, no develando tu identidad. Develando tu identidad. Y sabes que esta frase es ocupada por muchos otros para decir, para poner en duda tu identidad, para decir, mira, ¿y tú sos quien tú crees que eres? Y hay algo en el ser humano que te hace decir, bueno, yo sí. Me encanta David. David, cuando era jovencito, cómo él tiene tan clara su identidad. Dice que está Goliat ahí, terrible, y está amenazando. Todos tienen temor. Y él llega y dice, ¿quién es este? ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? Incircunciso. Hablando así en contra del Dios de los ejércitos. Sí. Y dice, ¿qué le pasa? Entonces dice, bueno, pero ¿quién? Yo lo enfrento. Y realmente, como lo dice, es no confiando en sí mismo. Si Dios está conmigo. Sí. Qué bueno cuando alguien tiene yo te dije ayer de Gedeón. Y lo vez iba a decir Jefté. Mira, por otro lado, tú tienes lo opuesto, completamente lo opuesto. Hay algo que los psicólogos llaman el síndrome del impostor. Ajá. No sé si alguna vez has leído sobre eso. Lo he escuchado. El síndrome del impostor es la inquietud interna que tienen muchas personas de que les van a descubrir que no son quienes ellos han proyectado ser. Entonces tú entras a un lugar, ¿verdad? Y entonces estás pensando, yo he dicho que yo soy políglota aquí, pero yo no hablo muy bien ni el español. Y entonces aquí me van a hacer una pregunta en inglés y yo no sé si voy a poder responder o no voy a poder responder. Y entonces esa tensión por estar a punto de ser descubierto es terrible. O sea, porque la identidad que se han creado es falsa. O sea, tú tenés por un lado a los Davides, que son pocos, diría yo, son pocos. Sí. Y a los impostores, que son muchos. Mira, te voy a contar una historia que no tiene que ver con nuestra serie, pero nosotros hacemos campañas evangelísticas y hacemos interpretación. Entonces, una vez en Ciudad de México, en el parque de Coyoacán, yo voy con uno de estos hermanos que yo no hablo tanto inglés, tú sabes, pero realmente traducir el evangelio no es muy difícil. Good morning, teacher. How are you? Y entonces él decía, y de pronto yo no le entendí algunas cosas. Pero como este no sabe inglés y el otro no sabe español, entonces cuando no entendí del todo, yo metía mi cuchara, ¿verdad? Pero llegamos, y así lo hice toda la semana, y compartimos el evangelio, fue muy bueno. Pero hubo un momento donde le compartimos a dos jóvenes de colegio. Entonces yo le digo, ¿y ustedes hablan inglés? Entonces uno me dijo, yo hablo perfecto inglés, me dijo. Y el otro me dijo, yo no hablo. Entonces cuando le traducía y no le entendía, me daba pena con el otro. Entonces le decía, ¿cómo dijiste? Entonces ya íbamos cuadrando. Pero tremendo hablando. Qué bárbaro. Que casi me descubren ahí mi mal inglés. Pero mira, muchos en la iglesia viven así. Sí. Ahora no con el inglés. Han proyectado la imagen de que son súper espirituales, que son, como aprendimos ayer, ¿verdad? Que han sido santos, se han santificado, se han apartado y viven sin mancha del mundo, y de repente allí donde trabajan, que no viven santos y sin mancha, les llega el pastor, ¿verdad? Y es como, híjole, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo va a ser? ¿Qué hago, verdad? Un hermano de la iglesia. Me van a descubrir, ¿verdad? Y entonces es terrible. La identidad, creo que es muy importante. Debe estar en concordancia la posición y la condición. Eso fue lo que aprendimos ayer. Sí. La posición es la identidad que Dios nos ha provisto. Sí. Condición es
la decisión que tomamos de apropiarnos de esa identidad y vivirla día a día. Y dijimos que identidad tenía que ver con aquellas cosas que, siendo ciertas, habíamos nosotros determinados que lo definen. Sí. Entonces, estamos viendo aquí en Efesios capítulo 1. Que es diferente, perdón, ahora que lo acabas de poner porque Sí. me volviste a dejar la pelota rebotando ahí, es diferente que la autopercepción. Ah, claro, La autopercepción, yo me imagino que me siento, Ajá. ¿verdad? Yo me siento, yo me siento un tremendo. un karateca, ¿verdad? Encerrado en este cuerpo, Sí, ¿verdad? ajá. Entonces me voy a dar duro con el que sea, ¿no? Porque el momentito en que yo Sí. empiece a darme duro, hasta ahí termina O mi un- autopercepción. mira, o voy a un- percibir otras cosas. O un ejemplo bien tremendo que vimos, que estábamos, tu caso documentado de un hombre de 42 años Sí. que dice, yo me autopercibo como una niña de 7 años. Sí. Y entonces a veces en este nuevo mundo, la forma de pensar de este nuevo mundo es, bueno, tenemos que respetarle porque él así Se autopercibe. Se percibe. Entonces le vamos a respetar. Entonces, nada que ver. Mira, en otro momento de la vida, porque bueno, hubiera sido declarado loco. Sí. Estoy hablando en serio. Yo todavía lo declaro. No, pero Lo declaro que no, está pero loco. hubiera sido declarado loco. Sí. Y uno dice, Ahora es respételo. debe respetarlo, Respételo, sí. Pero entonces, tú tienes aquí que Dios nos dice, no importa lo que te percibas o cómo no te percibas, Dios no tiene mucho respeto Sí. sobre la autopercepción. Esta es la verdad. Sí. Y la verdad es que eres un pecador, Sí. pero Dios te ha perdonado. Y en ese proceso de perdón que recibiste cuando estabas en Jesús, Él te escogió para que tú vivieras una vida ya no de pecado, sino una vida separada del mundo y tratar de vivir sin mancha. En ese proceso dice que previo a esto, porque aquí viene la parte textual propiamente, dice Efesios. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4, y voy a repetir el pasaje de ayer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tremendo, tremendo. La adopción de Dios en Cristo. En la predestinación para la adopción. Sí. O sea, aquí dice, en el amor de Dios, lo que Él ha tomado la decisión, Él tomó la decisión de antemano, porque está diciendo todo lo que sucedió allá, es que cuando nosotros estuviéramos en Jesús, íbamos a ser sus hijos, íbamos a ser adoptados. Y dice, lo hizo porque así lo quiso Él. Sí. Y allí creo que es como entramos ayer, rascamos esa área teológica ayer, ahí es donde algunos buenos hermanos creo que se pierden, ¿verdad? Se pierden diciendo, no, es que todo es un asunto de elección y hay condenación. Dios ha tomado la decisión de quiénes van a ser condenados y ha tomado la decisión de quiénes van a ser sus hijos. Yo creo que no funciona así, ¿verdad? La Biblia no enseña que funciona así, pero el pasaje aquí está puesto no para generar una controversia, está puesto para que entendamos que nuestra identidad como cristianos es que ahora somos hijos adoptados, que tienen más derechos que los hijos naturales. Bueno, ahí todavía tendrías que entrar por todo esto. Pero ¿qué significa que Dios nos ha adoptado? Porque hay tantos elementos. No sé si queremos entrar en todo lo que es la familia de Satanás y la familia de Dios, pero la Biblia dice que antes de conocerle éramos parte de la familia de Satanás. Sí. Y que al ser adoptados somos Dios nos ha metido en su familia. En su familia. Pero no solamente nos ha metido en su familia, porque tú sabes que aún el término adopción en nuestro tiempo, lamentablemente, yo creo que dos cosas han pasado. Lamentablemente el término adopción, y aquí te voy a decir mi inquietud, adopción para nuestros abuelos y papás, a veces era un término que quería decir, este es un hijo de menos valor. O sea, y todavía había una broma entre algunos, que este adoptado, ¿sí? ¿Verdad? Porque era la manera de decir, él no tiene todos los derechos. Cuando en la Biblia dice que realmente lo que sucedía es que alguien en el tiempo de Jesús, yo dije la Biblia, pero realmente en la realidad histórica es que en el tiempo de Jesús, en Roma, una persona adoptada, porque era, como dice este pasaje, por el puro afecto de la voluntad de quien adoptaba, o sea, era un hijo que uno recibía de manera consciente, tenía más derechos que un hijo natural. No podía ser desheredado. O sea, un hijo adoptado tenía que ser conservado en la familia, no podía ser desheredado, mientras que un hijo natural sí podía ser desheredado. Pero entonces dice, él tiene esto. Yo te dije, nuestros papás. Yo lamento que en nuestro tiempo, en esta deshumanificación en la cual hemos pasado, el término adopción ahora se refiere a perros.
Y entonces, sí, mucha ni lo había pensado. Sí, no, pero adopte un perrito. Adopte un perrito, ¿verdad? No compre, ¿sabes que en algunas ciudades es mal visto si tú compras un perro? No compre, adopte. Y qué bueno que alguien tome un perrito, o sea, qué bueno. Yo creo que el problema... Siempre que no sea coreano. Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo creo que aquí la tristeza de esto es, yo usé la palabra, la deshumanificación del término. Entonces ahora resulta que nosotros somos adoptados. Pero eso en la mente de algunos es esta relación con el perrito. Y entonces yo pienso, no debe ser. Esto es algo que nos da muchísimo valor. Nos da más valor que lo que tiene un animalito por amado que sea. Mira, nuestras familias tienen mucho que ver con adopción. Sí, nuestra familia de nosotros dos. De nosotros dos. Y qué importante es entender, yo con personas que he hablado que tienen la inquietud más común que a mí me aparece es a veces de parejas que dicen, fíjate que nosotros no podemos tener niños, pero por diferentes circunstancias, o hemos tratado por algunos años, pero me da temor, dice, adoptar a un niño y después de tener un hijo biológico y que no los quiera igual. Sí. Entonces yo siempre no te preocupes, eso es totalmente. Sí. Y todo lo que viene con un proceso de adopción, tú das todo. Sí. Es exactamente igual que un hijo natural, biológico. Yo diría que es exactamente igual con la excepción del proceso. En el proceso aquí hay mucha voluntad. Sí. Siempre. O sea, no es que de repente... Salió embarazada. De repente... Y bienvenido. Así. Pero aquí no es que... Fíjate que hoy, pues yo me di cuenta que estaba llegando a la parte final del mes y resulta que estoy adoptando, fíjate. No, o sea, ¿me entiendes? Sí, claro. Diferente que, fíjate que estoy embarazada, ¿verdad? Y entonces yo no lo estábamos planeando. Esto es planeado, esto es pensado. Esto es según el puro afecto de la voluntad de alguien. Entonces aquí lo que está diciendo, este pasaje lo que está diciendo es, Dios nos ama. Sí. Dios nos ama, ha amado a todos los que están en Jesús, les ha separado para ser diferentes del mundo, deben vivir una vida sin mancha y deben entender que ha puesto suficiente amor en todo esto para pensar en nosotros de antemano y decir, yo quiero que estos sean mis hijos y voy a tener una relación con ellos por la eternidad. Y luego dice inmediatamente, y lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Sí. Qué tremenda esta frase. O sea, ¿qué debe causar todo esto? Alabanza. Debe causarnos alabar la gracia de Él. O sea, que ¿nos lo merecíamos? No nos lo merecíamos. ¿Lo estábamos buscando? No lo estábamos buscando. ¿Tenemos rasgos que nos hagan mejores? No tenemos rasgos que nos hagan mejores. ¿Estábamos mal? Sí, estábamos mal. Pero Dios de todas maneras escogió ir por esa vía. Y uno dice, qué tremendo. Mira, me encanta algo de la adopción. La adopción, además de lo que se menciona mucho de la parte de herencia, porque tú sabes lo que algunos dicen, es adoptado y entonces se hace copartícipe de todas las cosas que son de los padres, de los nuevos padres. Pero más que eso hay comunión. Hay comunión, o sea, tú no adoptas un hijo para heredarle tus cosas, sino que para tener comunión, para compartir. Y a mí algo... Para crearlo, para amarlo, para educarlo, para todo lo demás. Y hay algo que, ahora no sé si me estoy saliendo demasiado del tema, una de las cosas que a mí me encanta, nosotros en una de nuestras lecciones de discipulado enseñamos sobre esta adopción, la adopción de Dios a nosotros y cómo Él nos ha dado su nombre. Dice, esa es una de las cosas que a mí me gusta. A través de los años yo he conocido mucha gente mayor, que tú sabes, estas cosas yo creo que están latinoamericanas, donde alguien dice, fíjate que yo tuve mi papá, pero hay otro que no era mi papá, sino que era uno era mi papá, y el otro era mi papá para decir que fue quien la crió. Sí. Mi propio papá. Mi propio papá. Entonces dicen, una de las cosas que siempre me ha impresionado es como alguien dice, y sabes que, como te digo, un poco más la gente mayor, me reconoció, fíjate. Eso era algo para la gente antes de decir, no solamente me tomó, tuvo esta comunión, sino que fuimos a la alcaldía y él dijo, hijo de fulano de tal. Entonces, yo veo que Dios pasa por todos estos procesos por nosotros y eso debe producir, porque estamos viendo nuestra condición. Identidad, Ayer dijimos, esto tiene que producir que seamos
santos y sin mancha. Sí. Y ahora dice que tiene que producir a nosotros alabanza, sí. Alabanza de su gracia. La alabanza de su gracia. Sí. O sea, ¿qué es eso? Es reconocer, hablar bien de la manera en cómo Él nos trata, de la gracia. La gracia es la forma en que Él nos da lo que no nos merecemos, ¿verdad? Sí. Pero volviendo a la idea de identidad, eso debe reafirmar nuestra identidad en Él. Sí. Una de las cosas tremendas, ahora déjame hacer una pausa porque creo que tenemos unos 2 o 3 minutos voy a tomar un pequeño desvío. Algo si querés. No, okay. Un pequeño desvío. Pero una de las cosas tremendas es ver ahora un movimiento de personas que renuncian a su relación con Jesús. Y que en otro momento fueron cristianos, ¿verdad? En otro momento fueron cristianos. Yo he encontrado con varios estos últimos meses. No me he encontrado yo necesariamente en todos los casos, pero algunas veces alguien me ha venido a decir... Referencia. Fíjese que mi jefe, pues usted sabe, ¿verdad? Él era cristiano, él fue cristiano. Y ahora no solamente es que ya no tiene una relación con Jesús, es que no quiere tener una relación con Jesús. Ha renunciado a esto. Y uno piensa qué tremendo es no reconocer la identidad que Dios le dio a uno. Sí. Yo podría ir por el pasaje de, sí, pero fíjate que eran de nosotros y salieron de nosotros para probar que no eran de nosotros. Y eso es probable en algunos casos. Pero yo pienso que hay otros que no, que sí de verdad tuvieron una relación con Jesús, pero renunciaron a su identidad. O sea, renunciaron a su identidad. Y uno dice, qué cosa más triste. Sí. O sea, no lo puedo decir de otra forma, más triste. Pienso en los hijos de los cristianos de la generación de los últimos 30 o 40 años y de los que ahora mismo están creciendo en las casas de cristianos, el riesgo que hay de no entender su identidad y que tarde o temprano digan, sí, es que mis papás eran cristianos, yo crecí en una iglesia cristiana, pero yo no, ¿verdad? Y eso es tristísimo. Ahora, una de las cosas que nosotros siempre hemos mencionado que alguien puede en un momento dado renunciar a su identidad, pero eso no le quita todas estas condiciones. No. O sea, uno que de verdad es creyente, que de verdad en un momento dado entregó a su vida a Jesús, y voy a decir ahora un poquito más no sé si decir teológico o doctrinal, pero que de verdad el Espíritu Santo entró a morar en su cuerpo, que de verdad el Espíritu Santo lo sumergió en la iglesia, que de verdad, no si llegaba al culto o si cantaba coritos, sino que en el cuerpo de Cristo, sino que está en el cuerpo de Cristo, que de verdad está destinado para ir al cielo. Esa persona puede renunciar conscientemente a su identidad, pero todo esto sigue siendo verdad. Sí, esa es la parte más triste. La cosa tremenda, creo yo, y es un debate siempre, es una pregunta que aparece cada de tanto en tanto. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? Sí. ¿Puede divorciarse de la fe al punto en el cual dice, no, yo renuncio a todo esto y voy en contra de Jesús? Mi respuesta casi siempre es, esto regularmente no sucede. O sea, cuando tú ves a alguien que es un apóstata, ¿verdad? Regularmente es porque nunca fue creyente. Pero porque está apartadito y realmente es un creyente. Sí, yo creo que más que apartadito está engañado. El problema, la apostasía. Engañadito, entonces, sí, para decirlo con cariño. La apostasía puede venir por un proceso de engaño. Entonces no es un apóstata en el sentido en que hace apostatar a otros, ¿verdad? A divorciarse de la fe, pero él mismo ha sido engañado. Una vez más, es esta batalla de la cual hablamos el lunes, el mundo tratando de programarte con un tipo de identidad y Jesús, y Dios, el Espíritu Santo, revelándonos quiénes somos verdaderamente y la responsabilidad que tenemos para amarrarnos, agarrarnos a esto y decir, no, yo sí le voy a creer a Jesús que yo he sido adoptado por Él y que Él no se avergüenza de mí, como tú dijiste, ¿verdad? Él me fue a inscribir ahí a la alcaldía espiritual y pues yo tengo una relación con Él y voy a vivir como tal, voy a vivir como un hijo de Él, voy a vivir tratando de ser santo y sin mancha y voy a estar hablando constantemente de lo bueno que ha sido conmigo, voy a alabar su gracia por lo que ha hecho en mi vida. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es darnos cuenta que Dios ha tomado la decisión de hacernos sus hijos, nos ha adoptado y que esto es algo
que es un acto de su pura voluntad, es su deseo de bendecirnos, y la mejor manera de bendecirnos que Él encontró no fue darnos un carro último modelo, sino que hacernos uno de su familia. Tú lo dijiste hace un rato. No es tanto para la herencia de las bendiciones como para la comunión que hay con Él. Sentarse a la mesa con Él, vivir en su casa, llevar su nombre, tener esta relación con Él, cual tenemos libre acceso. Y esto se puede hacer porque somos sus hijos. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, ¡wow! Somos hijos de Dios. No cabe en la mente, realmente está una bendición tan enorme y todo lo que viene con esa expresión. Lo damos tan por sentado, pero es tan importante que no deberíamos darlo por sentado, realmente deberíamos apreciar nuestra identidad. Y que debe producir alabanza. Totalmente. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.